En el año 47 después de Cristo, el emperador Claudio lidera una formidable campaña para la conquista de Britania. Es el primer intento desde la época de Julio César, 100 años atrás. Enardecidos por ritos sanguinarios y liderados por un carismático guerrero, los habitantes de la isla hostigan a los ejércitos romanos mediante la guerra de guerrillas. Casi 40 años después, en 84 después de Cristo, el emperador Domiciano se enfrenta a los bárbaros en las fronteras y a la traición en el Senado, hasta que una conspiración cambia la historia de Roma y el emperador Trajano termina lo que Domiciano había empezado. El Imperio Romano, las guerras dacias. Roma, año 80 después de Cristo. A finales del primer siglo, el Imperio Romano es sólido, su ejército es poderoso, las victorias militares son frecuentes, el dominio se refuerza. El imperio entra en un periodo muy próspero, que se prolongará casi 150 años, hasta mediados del siglo III después de Cristo, momento en que afrontará una época muy problemática. Roma se ha expandido, pero alrededor de su núcleo civilizado, tribus bárbaras de Germania y Dacia, las actuales Alemania y Rumanía, se resisten a la dominación. Los más problemáticos son los dacios. Su rey, Decébalo, se dedica a atentar a las tribus vecinas con esclavos y oro, a cambio de aliarse a él contra Roma. Tiene éxito en sus alianzas en el norte y está extendiéndolas por el este también con éxito. Se está convirtiendo en un líder notorio en la zona y a los romanos no les agrada ese tipo de notoriedad. El rey Decébalo consigue arruinar la estrategia romana de mantener divididas a las diferentes tribus bárbaras. Los romanos, premeditadamente, se habían dedicado a enfrentar a unas tribus con otras. Trataban de evitar que pudieran unirse contra Roma y que ninguna de ellas llegara a ser lo suficientemente poderosa como para someter al resto y plantear una seria amenaza. Decébalo establece las alianzas tribales contra Roma justo en un momento de transición para el imperio. En Roma, Domiciano se dispone a tomar las riendas del imperio que hasta entonces llevaba su hermano, Tito, ahora postrado en el lecho de muerte. La situación cambia de forma imprevista y Roma no parece preparada. La rivalidad entre Tito y Domiciano era evidente. Tito muere enfermo de peste en el año 81 después de Cristo, aunque surgieron rumores sobre un posible envenenamiento. Tito, que goza del favor del pueblo, solo ha gobernado durante 2 años que se han hecho muy largos para Domiciano, como relata el cronista del siglo II, Suetonio. Domiciano no perdía ocasión de declarar que su hermano y él deberían de haber gobernado Roma juntos, pero a su padre nunca le pareció buena idea. Cuando Tito se vio asaltado por una grave enfermedad, Domiciano ordenó que no se le asistiera, incluso cuando exhalaba su último aliento. El poder de Roma se basa en la fuerza de su ejército. Para demostrar que su valía es comparable a la de su padre y su hermano, Domiciano deberá conseguir prestigio en el campo de batalla. En el año 83 después de Cristo, se adentra en Germania a la cabeza de sus tropas. En las orillas del Rin y el Danubio, hará una demostración de poder. Pero Domiciano tiene otros enemigos aparte de los bárbaros. Para evitar problemas, coloca a un desconocido al frente del ejército, alguien que nunca supondrá una amenaza directa para su persona, Cornelio Fosco. El comandante en jefe de las tropas podría llegar a suponer la mayor amenaza para la persona del emperador, y conviene que pertenezca a un estrato social bajo. Esta maniobra estratégica era habitual entre los emperadores.
Domiciano escoge un grupo de germanos sin apenas preparación ni armamento para enfrentarse en la batalla. Los emperadores solían emprender campañas militares para ganar prestigio, si consideraban que su posición no estaba afianzada. Suponemos que Domiciano, que no era muy querido por el pueblo, querría fortalecer sus lazos con el ejército, y la mejor manera de lograrlo era emprender una campaña exitosa frente a un enemigo débil. Los germanos son aplastados y Domiciano agasaja a sus legiones, subiendo su soldado un 25%. Después se autoproclamaría germánico, conquistador de los germanos. Por aquel entonces, un joven militar llamado Trajano gana cierta reputación en la frontera del Rin, haciendo respetar su autoridad sin recurrir a la fuerza. Es un hombre ambicioso y paciente. Su padre había servido eficientemente en varias campañas bajo el reinado de Vespasiano. Aunque en su abolengo había senadores y cónsules, Trajano no pertenece a la élite propiamente dicha del Senado romano. Se podría decir que proviene de un entorno humilde. Trajano sirve a Roma a la espera de una oportunidad para hacerse notar ante el nuevo emperador. Pero al norte, los dacios trabajan a destajo en sus armerías, forjando espadas y lanzas, respondiendo a las órdenes de su rey, Decébalo. Este sabe que la guerra contra Roma se acerca y quiere que los suyos estén preparados. El historiador Casio Dio lo describe así. Gran conocedor de la guerra, Decébalo sabe cuándo atacar y cuándo retirarse. Es experto en emboscadas y escaramuzas. Sabe cómo alimentar la victoria, pero también sabe asumir la derrota. Aparte de los romanos, los dacios constituían probablemente la civilización más avanzada de la cuenca del Mediterráneo en aquel momento. No sorprende, por tanto, que supusieran una amenaza real. Los dacios se reúnen en torno al hechicero, que purifica las herramientas para practicar un ritual en el que su dios más sagrado, Zalmoxis, les revelará el futuro. El historiador del siglo V a.C., Heródoto, explica: Una vez cada 5 años escogen por votación a uno de entre los suyos y lo envían como emisario ante Zalmoxis, exponiéndole sus necesidades. Si el mensajero muere en el ritual, creen que los dioses se mostrarán favorables. Pero si no muere, culpan al propio mensajero de su destino. Hoy, un mensajero dacio acude ante Zalmoxis para expresarle su deseo de victoria frente a Roma. Los dacios no aceptarán un mensaje desfavorable. Sin provocación previa, los dacios atacan la provincia romana de Moesia. Los mercados de Moesia están colmados con los frutos de dicha tierra, la fruta de sus huertos, el grano de sus campos, la cerámica de sus artesanos y el oro de sus minas, material necesario para acuñar las monedas romanas. Aprovechando la escasa vigilancia en esa parte de la frontera, los dacios se adentran en la provincia tomándola por sorpresa. Siembran el caos y matan a cualquiera que intente detenerlos, incluso al propio gobernador de la provincia. No está claro por qué en el año 84 se adentraron en Moesia. Aquel territorio les había pertenecido anteriormente. Al menos parte de Moesia había sido de los dacios y probablemente quisieran recuperarla, o tal vez se trataba simplemente de demostrarle a Roma que tenía puntos débiles. Llevar la guerra a la orilla opuesta del Danubio era una manera de prosperar para un guerrero, y Decébalo había ascendido al poder así.
En otras palabras, la guerra contra Roma era el mejor modo de obtener poder político. Cuando la frontera se ve atacada, el inexperto emperador reúne a sus tropas contra la amenaza bárbara. Año 84 después de Cristo. Con la muerte de su hermano Domiciano se ha convertido en emperador de Roma. Ahora debe retarse frente a un enemigo inesperado. Sin provocación previa, los dacios han atacado la provincia de Moesia matando a su gobernador. Los romanos envían a Cornelio Fosco con una legión. Los dacios llegan por todas partes. La incursión en Moesia es más que un simple levantamiento contra Roma. Es una afrenta directa al emperador. El asesinato de un gobernador no puede quedar impune. Lo que hace es poner a Cornelio Fosco al gobierno de la provincia, esperando que domine la situación. Pero a Fosco parece que le gusta tomar riesgos absolutamente innecesarios. Domiciano también se arriesga al nombrar a un hombre que no pertenece a la clase senatorial. Se trata de un desafío al Senado. Las tropas dacias se enfrentan a las de Fosco y las derrotan. Fosco muere, su legión es prácticamente aniquilada y los estandartes tomados. Es un golpe muy duro para los romanos. Roma paga la inexperiencia de Domiciano con la sangre de sus legionarios. La guerra alcanza a la propia capital. La aristocracia romana se ve obligada a financiar el costoso ejército de Domiciano. El emperador no se detiene ante nada a la hora de llenar sus arcas, según el cronista del siglo II, Suetonio. Arruinado económicamente por el coste de las obras y los espectáculos y por el incremento de las soldadas, Domiciano se dedica a robar sin pudor. Se ampara en cualquier argucia legal para apoderarse de las propiedades de vivos y muertos. De esta manera se convierte en causa de terror y odio ante los ojos de todos. Todos salvo el ejército, cuya lealtad ha comprado. Con un nuevo general en el lugar de Fosco, el emperador Domiciano despliega a sus soldados más allá de las fronteras, en Tapae, Dacia. El emperador debe derrotar a Decébalo y recuperar el honor perdido. Depende de sus tropas auxiliares, mercenarios extranjeros al servicio de Roma. Roma tiene que hacer algo. No se trata únicamente de haber perdido 2 gobernadores, es una cuestión de prestigio. No se pueden consentir este tipo de escaramuzas, aunque la muerte de 2 gobernadores sea algo más que una simple escaramuza. Hay que responder a Decébalo de alguna forma. Ahora que se enfrentan de nuevo, Roma está determinada a solucionar el problema de una vez por todas. Los dacios son terribles guerreros, pero el ejército romano, acompañado de tropas auxiliares formadas por aliados bárbaros, no piensa retroceder. Para los dacios, luchar contra el ejército romano suponía un gran reto, no solo porque se enfrentaban a soldados profesionales, sino porque estos iban acompañados de tropas auxiliares y desconocían su forma de combatir. Nunca antes se habían enfrentado a esas gentes, no sabían qué aspecto tenían, no sabían cómo luchaban. Podía resultar terrible. Tras el combate, Decébalo y sus hombres se ven superados y se retiran. Pero las circunstancias no permiten que Domiciano pueda aprovechar su ventaja sobre los dacios. Mientras que Domiciano se enfrenta a Decébalo y los dacios, el gobernador de una provincia germana decide rebelarse. Domiciano envía al joven y leal Trajano para restaurar el orden. La revuelta es aplastada y el cabecilla rebelde capturado.
El problema interno al que se enfrentó Domiciano en el año 89 aparentemente estuvo motivado por la insatisfacción de uno de sus comandantes y sus legiones. El general Saturnino intentó proclamarse emperador aprovechando la coyuntura de las guerras dacias. Trajano sofoca el levantamiento de Saturnino y se gana la estima del emperador. Como recompensa, Domiciano le nombra cónsul en el año 91 y al parecer le concede el gobierno de 2 puestos militares en la frontera, lo cual conlleva una enorme responsabilidad. Para el rey dacio, Decébalo, los problemas políticos y militares del emperador Domiciano suponen una oportunidad única. Domiciano, un líder inexperto, se siente acuciado por el descontento creciente entre sus filas y por la resistencia de los dacios. Esperando apaciguar a sus enemigos, el inseguro Domiciano envía un mensajero al territorio dacio para proponer un tratado de paz al rey guerrero. Algunos lo consideran un gesto de debilidad. Siempre que un líder negocia con el enemigo algo distinto a su rendición incondicional, queda expuesto a las críticas internas, a ser acusado de cobardía. Es algo similar a las críticas emitidas en nuestros días contra George Bush por dejar que Saddam Hussein permaneciera en el poder tras la Primera Guerra del Golfo. En un extraño gesto, el mensajero de Domiciano devuelve el botín de guerra al enemigo derrotado, según cuenta Casio Dio. Domiciano hizo entrega de grandes cantidades de dinero a Decébalo, así como artesanos de todos los oficios, y prometió seguir entregando enormes sumas de dinero en el futuro. Domiciano dilapida la riqueza de Roma para ganarse el favor de un bárbaro. Propone un trato muy desfavorable, que incluso le obliga a pagar tributo a los dacios, lo cual le desacredita entre los ciudadanos romanos. Además, se compromete a enviar personal cualificado de distintos ramos, lo que acabará favoreciendo la insurgencia dacia. En el año 89, el emperador Domiciano emprende otra acción grotesca: enfrentarse a 2 pueblos bárbaros más allá del Danubio, con el fin de exhibir su poder. Pero subestima al enemigo y escatima tropas. Domiciano consideraba que estas tribus no le habían mostrado su apoyo en la campaña dacia y ordena un ataque punitivo contra 2 tribus, augurando una operación rápida y fácil. Roma sufre una humillante derrota. Domiciano se expone a la difamación. Además de pagar tributo a Decébalo, hay rumores de que ha falseado victorias en Germania. Se dice que ha disfrazado a hombres de Germano para hacerlos pasar por prisioneros de guerra. Domiciano está en un callejón sin salida. Pero no todos los enemigos de Domiciano están en la frontera. Domiciano tenía por costumbre eliminar a sus rivales políticos y en momentos de crisis destapaba supuestas conspiraciones en el Senado y practicaba purgas entre los senadores. En el año 93, Domiciano se autoproclama Dominus et Deus, Dios y Señor. Se ha convertido en un ser impredecible, vengativo y peligroso. Sus allegados vivían bajo una amenaza constante. Sospechaba que alguien lo asesinaría si él no lo hacía antes. Mientras Domiciano siga vivo, nadie de su entorno se sentirá seguro. Su mujer, Domicia, y su ayuda de cámara, Estéfano, entre otros allegados, deciden actuar. Suetonio, cronista.
Los conspiradores deliberaban sobre cómo eliminar a Domiciano, si en el baño o durante la cena. Estéfano, ayuda de cámara de Domicia, se ofreció voluntario. Para evitar sospechas, vendó el brazo izquierdo varios días antes fingiendo una lesión y dentro escondió una daga. Fue asesinado el 18 de septiembre del año 96 después de Cristo. Por entonces era odiado por su mujer Domicia, por varios cortesanos, y no gozaba de alta estima en el Senado. A esas alturas nadie quiere a Domiciano. Probablemente existiera una conspiración orquestada desde la corte y el Senado. El plan está en marcha. Considerando que no ha de responder ante nadie, el emperador Domiciano se ha ganado el odio de todos. Ha soliviantado a los aliados de Roma y ha dilapidado su riqueza creándose enemigos. Un sirviente en el que confía, Estéfano, se reúne con el emperador aprovechando sus temores. Nos lo cuenta el cronista Suetonio. Estéfano pide audiencia al emperador pretendiendo revelar una conspiración contra él. Le entrega un rollo con pruebas falsas y le apuñala mientras lo lee. Los guardias escuchan el alboroto y corren hacia los aposentos. Ya es demasiado tarde, aunque atrapan a Estéfano. Domiciano solo tiene 45 años cuando es asesinado. Su mandato ha durado 15 años. El asesinato de Domiciano es la culminación de un plan urdido, al menos al principio, en su propia casa. Es asesinado en sus estancias privadas. Parece un caso de fácil resolución, pero hay razones para pensar que hubo más partes interesadas. La muerte de Domiciano deja al Senado en una posición ventajosa, de acuerdo con el historiador Suetonio. La gente acogió la muerte de Domiciano con indiferencia. Solo los soldados se entristecieron e intentaron que se le recordara como Domiciano el dios. Los senadores estaban tan entusiasmados que les faltó tiempo para insultar al emperador muerto, derribando sus estatuas, borrando su nombre de las estelas y destrozando sus representaciones. El Senado no pierde el tiempo y nombra a otro emperador. Inmediatamente después del asesinato de Domiciano, el Senado designa a uno de sus miembros como su sucesor, un hombre llamado Nerva, anciano, sin hijos y sin méritos militares. Las razones de esta elección son evidentes. Nerva es elegido con asombrosa prontitud. Era el candidato idóneo. Todo el mundo lo acepta porque es viejo, achacoso, no tiene hijos. En suma, se trata de un emperador de transición y así el Senado se puede conceder una prórroga. Nerva es consciente de que su nombramiento es temporal y actúa rápido. Antes de verse forzado a abdicar o incluso a ser asesinado por su falta de autoridad, pone junto a sí a un hombre que le complemente, alguien con las cualidades que a él le faltan, y le conceda el respeto del ejército. En tan solo un año, Nerva adopta al general Trajano como heredero y le nombra coemperador. La historia no ha desvelado todavía si Trajano formó parte de la conspiración contra Domiciano. Es poco probable que Trajano estuviera relacionado, pero seguramente tuviera conocimiento de ello, lo que tampoco significa que lo aprobara. Quizá lo supiera, pero aceptara que se trataba de una circunstancia que no podía cambiar y la asumía como tal. En el año 98 después de Cristo, Trajano, a pie y vestido de civil, se presenta a las puertas de Roma. Está prácticamente irreconocible. Acaba de ser nombrado emperador único tras la muerte natural de Nerva. Es recibido como un héroe una vez que los guardias se percatan de quién es.
Todos celebran la llegada de Trajano a Roma. Es un emperador relativamente joven, predispuesto a colaborar con el Senado en el gobierno del imperio. Se considera el inicio de una nueva era. A simple vista queda claro que Trajano es lo opuesto a Domiciano. El historiador Plinio elogia la presentación del nuevo emperador. Tu entrada nos encandiló y sorprendió. Tus predecesores tenían que ser llevados a hombros, puesto que no se conformaban con el tiro de 4 caballos blancos. A ti, en cambio, te bastó con tu esplendorosa presencia. Tenía el aspecto de los estamentos más relevantes y de quienes escribían la historia. Por eso, Trajano es recordado como un buen emperador. Trajano hereda una Roma humillada y un costoso tratado de paz con los dacios. Gracias a Domiciano, dichos bárbaros reciben arsenales romanos, desertores de las legiones y cada año una gran parte de la riqueza de Roma. Trajano no piensa tolerarlo. Trajano consideraba el tratado de Domiciano con los dacios como un ultraje, como una mancha para Roma. Y estaba decidido a hacer algo al respecto y a solucionar el problema. Trajano no permanece mucho tiempo en Roma. Con 9 de sus legiones y tropas auxiliares parte hacia el Danubio con la intención de terminar una empresa inacabada. Consolida la presencia de Roma en la frontera y se prepara para una larga contienda a lo largo del Danubio. Antes de enfrentarse a los dacios, debe crear una infraestructura de apoyo a sus tropas. Solo entonces, de acuerdo con el historiador Casio Dio, estará preparado para reparar el daño causado por Domiciano y para devolverle a Roma el prestigio perdido. Repasó sus acciones del pasado y se lamentó por la cantidad de dinero que recibían anualmente, y observó que su poder y su orgullo no paraban de crecer. Pero Trajano no solo buscaba venganza. Varios motivos llevaron a Trajano en busca de Decébalo: la venganza y el honor patrio, quizá también la necesidad de todo nuevo emperador por ganar prestigio y autoridad para afianzar su posición. Supongo que fue un poco de todo. La campaña requiere un esfuerzo enorme. Trajano dedica todo un año a construir fuertes, carreteras y puentes. Era una zona de difícil acceso para los romanos, y había que realizar muchas obras de ingeniería, simplemente para cruzar el Danubio, de orillas muy accidentadas. En el año 101 después de Cristo, Trajano está preparado. El prestigio militar de Trajano le precede, y Decébalo pretende que no saque partido de ello. Para evitar que el tesoro dacio caiga en manos romanas, decide enterrarlo en un lugar tan solo conocido por él y por su hombre de confianza, Vicilis. Dacia era una región bastante rica, por tanto muy tentadora para Roma. Los recursos naturales de la zona hacían que la campaña, si no resultaba provechosa, al menos pudiera mantenerse por sí sola. Y si consideramos que Trajano tenía grandes ambiciones de conquista y también grandes ambiciones personales, es lógico que se fijara en Dacia. En el año 101 después de Cristo, los dacios saben que la paz está a punto de romperse. Muchos deciden huir. Los dacios ya han luchado con los romanos anteriormente, pero esta vez es distinto, como explica el historiador Casio Dio. Decébalo, conocedor del avance de Trajano, se asustó, pues sabía muy bien que antes no había vencido a los romanos sino a Domiciano. Ahora debía luchar contra los romanos y contra Trajano, el emperador.
Familias enteras de dacios parten hacia regiones más seguras. Saben que esta vez no habrá negociaciones. Trajano solía viajar con sus tropas y compartir algunas de sus dificultades. Eso hacía que Trajano fuese apreciado por sus soldados y que él valorara el esfuerzo de estos mientras hacían frente a dichas dificultades. Las tropas romanas avanzan camino de Dacia. El nuevo emperador romano ha reconciliado al Senado con el ejército. Busca gloria para Roma y prestigio personal enfrentándose a los dacios en Tapae. Año 101 después de Cristo. El rey dacio Decébalo conoce las técnicas de combate romanas y también sabe aliarse con los enemigos de Roma. Decébalo trató de establecer alianzas no solo con pueblos extranjeros, sino también entre los nobles dacios, y creó una fuerza de combate magnífica, aunque no tan sofisticada como la de los romanos. En cualquier caso, estaban organizados y tenían capacidad para vencer puntualmente a los romanos. No hay que olvidarlo. Pero no es suficiente y Decébalo lo sabe. Vacilante, envía incluso una propuesta de paz a Trajano. Este la rechaza. El emperador solo piensa en la victoria, cueste lo que cueste, según Casio Dio. Trajano se enfrentó al enemigo, mató a muchos de ellos y vio a muchos heridos entre los suyos. Y cuando las vendas escasearon, se dice que redujo su propia ropa a tiras para hacer más. Un guerrero dacio siempre preferirá morir a ser capturado. Tratan a los prisioneros con extrema crueldad. Son entregados a las mujeres dacias para ser humillados, torturados y finalmente asesinados. Trajano vence a Decébalo, forzándole a someterse a la voluntad de Roma. Deberá devolver todo lo que ha conseguido de los anteriores tratados y jurar obediencia. Casio Dio lo recuerda. Decébalo se comprometió a regañadientes a entregar las armas, a devolver a los desertores, a derribar los fuertes, a retirarse de territorio ocupado y más aún, a aceptar a los amigos y a los enemigos de Roma. Tras su victoria, Trajano ha convertido un fiero adversario en aliado y puede volver a Roma con orgullo. Pero el tratado no tiene el efecto deseado y no apaga la sed de sangre de Decébalo, que conoce la tecnología bélica romana y cree poder contrarrestarla. Los dacios no se resignan. Despojados del armamento romano, han empezado a construir el suyo propio. Con armas y tropas renovadas, expanden su territorio desafiando a Roma. No está muy claro por qué Decébalo decidió romper el tratado. Probablemente Decébalo estaba convencido de que una nueva guerra contra Roma era inevitable. La región no era suficientemente grande para los dos, y por tanto dedujo que debía atacar primero. Volvió a acoger desertores, realizó algunos movimientos estratégicos y pensó que tal vez podría tomar la iniciativa y acelerar el enfrentamiento con Trajano, que sin duda no lo eludiría. Decébalo reconstruye su maquinaria de guerra en Dacia y Trajano parte en su busca desde la península itálica. Mientras que Decébalo confía en la fuerza, Trajano opta por la diplomacia. Tienta a los Quadi, a los Marcomanni y a otros pueblos afines a los dacios, pero atraídos por las riquezas romanas. Al tenerlos como aliados, Trajano merma el poder militar de Decébalo. Si los dacios quieren guerra, deberán luchar solos. Trajano respondió a las provocaciones de Decébalo entablando conversaciones con casi todos los pueblos que habitaban las regiones cercanas a Dacia.
Decébalo está desesperado y sus aliados empiezan a vacilar. Quieren abandonarle y se acercan poco a poco a los romanos. Decébalo sabe que la situación es crítica. Año 106 después de Cristo. Trajano conduce directamente sus tropas hasta el centro político del reino de Dacia, Sarmizegetusa, en la actual Rumanía. En el interior de la ciudad fortificada, los dacios se preparan para el sitio. Ponen todas sus esperanzas en las gruesas murallas, pero si los romanos llegan a hacer brecha, reaccionarán. El fuego y el aceite no dejarán nada de provecho a los romanos. Además, el veneno hará que ningún dacio, sea hombre, mujer o niño, sea capturado y esclavizado. Si les derrotan, se reunirán todos más allá de la muerte. En el camino hacia la capital dacia, Trajano acomete numerosos enfrentamientos. Se trataba de una ciudad fortificada, difícil de tomar. Y los romanos habían evolucionado muy lentamente de plaza en plaza. Y claro está, sufriendo gran cantidad de bajas. Fue una lucha terrible. Una puerta impenetrable se opone a la voluntad de Trajano. Año 106 después de Cristo. Durante más de 2 décadas, los hostiles dacios han atormentado a Roma. Ahora vuelven a romper su tratado. El emperador moviliza a las tropas para tomar su plaza fuerte. Los dacios han combatido ferozmente para mantener a los romanos lejos de Sarmizagetusa. Aunque el armamento de los dacios no fuera tan sofisticado, combatían en su tierra y ocupaban posiciones estratégicas. La capital era una fortaleza y no debía resultar fácil conquistarla. Parte de las tropas romanas logra traspasar la muralla, pero los dacios prefieren la muerte a la derrota. Se han envenenado y han incendiado la ciudad. Decébalo, rodeado por soldados romanos, no se dejará coger con vida. Su ayudante, Vicilis, en cambio, suplica por su vida y es capturado. Pero el mejor premio para los soldados de Trajano es la cabeza de Decébalo. Más tarde, la mostrarán en su victorioso desfile por las calles de Roma. Era el primer éxito militar de un emperador desde los días de Augusto y Julio César. Le situaba, por tanto, en un lugar privilegiado. La victoria también aporta beneficios materiales. Vicilis conduce a los soldados romanos hasta el tesoro del rey. La suma de oro que Trajano recibió o tomó durante la conquista de Dacia fue enorme. Había sido escondida por los dacios en el lecho de un río. Estas riquezas, junto con las extraídas de minas de Dacia, llenaron las arcas de Roma. Según las crónicas, Roma recuperó 225 toneladas de oro, 500 toneladas de plata y 50.000 esclavos. El oro y la plata del botín tomado a los dacios se empleó para financiar una formidable campaña de obras públicas, a un nivel nunca antes visto en Roma. El expolio aporta a Trajano los fondos necesarios para construir un nuevo foro en Roma, el mayor jamás construido. Aunque solo se ha conservado hasta hoy la columna central, debió ser majestuoso.
Esta impresionante pieza llamada Columna de Trajano ofrece una representación gráfica de las guerras dacias que devolvieron a Roma su gloria. La columna de Trajano mide 30 metros de altura y muestra 155 escenas de la guerra contra los dacios. Por supuesto, no se trata de una recopilación pormenorizada, son las escenas más representativas. Podemos ver representados a distintos pueblos bárbaros, pero lo más significativo es el triunfal avance de los romanos y sus dos grandes victorias bélicas. La columna es un monumento propagandístico. Primero, es una gran obra de ingeniería y, por otra parte, es un símbolo del poder militar que Trajano devolvió a Roma. El inmenso botín de guerra y el triunfo en la batalla alimentarán las ansias de poder de Trajano. Su época está marcada por las conquistas y una década después de las guerras dacias emprende una ambiciosa campaña en Partia, en lo que hoy es Irak. No existían razones estratégicas para declarar la guerra a Partia. Fue la actitud de Trajano y la de sus consejeros, sedientos de conquistas, la que llevó a la guerra con Partia. Trajano disfruta del éxito antes de obtenerlo, pero ha subestimado a su enemigo. Los partos se dispersaban ante los ataques de la colosal máquina militar romana, anulando su estrategia de guerra abierta. De esa forma los mantuvieron en alerta durante todo un año. Los destacamentos romanos caían en las trampas constantes del enemigo. Se podría comparar con la guerra de Irak. La máquina militar estadounidense se topó con levantamientos por todas partes. Trajano, viejo y enfermo, se ve a sí mismo como el nuevo Alejandro, conquistador del mundo. Pero en el año 117 parece evidente que no cumplirá sus sueños. Sus planes han llevado a Roma al límite. Ocupar territorios tan hostiles es muy difícil. Y Trajano se da cuenta, mientras lucha en el norte, el centro y el sur a la vez, de que ha sobreexplotado sus recursos. Ya anciano, Trajano se retira, abandonando su campaña y volviendo a Roma, pero muere antes de llegar. La situación en la que Trajano se encuentra antes de abandonar su campaña es similar a la de Estados Unidos y sus aliados hoy en día, en la misma zona del mundo, con las mismas defensas porosas, las mismas fronteras naturales y el mismo deseo de acelerar un proceso que debía haberse planteado con más previsión, con un plan para ganar la guerra, pero sin planes para organizar el territorio una vez acabados los combates. Trajano es considerado como uno de los grandes emperadores romanos, pero no puede colmar sus ambiciones. El gran fracaso de la política de Trajano se descubre justo después de su muerte, cuando Adriano se retira de la mayor parte del territorio conquistado por su predecesor. Incluso la provincia de Dacia, que tanto costó conquistar, acaba perdiéndose. Los imperios son moldeados por sus líderes. La historia juzga a Trajano como buen emperador y, en cambio, infama a Domiciano. Pero ambos apelaron a las necesidades del imperio para satisfacer sus ansias personales. No serían los últimos emperadores en seguir tan peligroso camino, un camino que llevaría a la caída del imperio.